Muy buenos días, damos gracias al Señor por este día que nos regala, por su bondad y por su voluntad. Nos permite compartir y disfrutar de esta mañana. Damos gracias al Señor por las bondades, por el día de ayer, por lo que hemos transcurrido hasta ahorita esta semana y por todo lo que Él nos ha dado. Siempre daremos gracias al Señor por todas las cosas que recibimos, y todas las cosas vienen de Él, las que entendemos y las que no entendemos, como lo hemos dicho. Te invito entonces, un saludo para los hermanos de la iglesia en Palmira, siervos de la palabra, y para los invitados, amigos y familiares que nos acompañan y que están compartiendo estos devocionales para estudiar la palabra del Señor. Vamos a leer el Salmo 46 en sus 3 primeros versículos y vamos a orar. Después tú terminas de leer el Salmo, mientras terminas de degustar ahora tu desayuno. Te invito entonces, Salmo número 46, ahí en tu Biblia, y leamos los 3 primeros versículos para que oremos. Dice la Escritura, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué hermoso es esta palabra. Oremos al Señor, inclina tu rostro, acompáñame. Señor, gracias te damos a esta hora por tu bondad, por tu palabra, esa palabra que nos das, con la cual nos nutre, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Señor, como siempre lo hacemos y lo haremos, siempre lo haremos. Inicialmente, reconocer tu grandeza y señorío, confesar con nuestra boca tu grandeza, tu poder, tu autoridad, tu soberanía, esa soberanía que desconocen muchos hombres, y al no entender tu soberanía, por eso, Señor, hay tanta rebeldía, hay tanta desobediencia en la humanidad, porque no te conocen, no te han conocido, no te buscan, no te han buscado. Señor, qué hermoso es entender tu señoría, tu soberanía, porque cuando entendemos tu soberanía te conocemos y te entendemos. Entonces, Señor, tu Espíritu nos guía a procurar esa obediencia, a anhelar ese cambio que tú produces en nosotros con el poder de tu Espíritu, como lo estamos viendo. Y aquello que llamó el Señor Jesucristo es el nuevo nacimiento. Todo por voluntad de tu Espíritu y no por voluntad de carne, como Él mismo lo dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Qué hermoso, qué gratificante, qué emocionante es darnos cuenta de que eso que estamos ahorita viviendo, experimentando, compartiendo, ha sido, Señor, producto de tu amor por nosotros, ha sido producto de tu voluntad, de esa escogencia que tuviste por nosotros en tu propia voluntad, Señor. Gracias, mi Señor, por haberte fijado en cada uno de nosotros. Gracias por haber producido en nosotros el milagro más grande que puede tener y puede recibir un hombre, el nuevo nacimiento que viene de ti, que viene por el poder de tu Espíritu y no por voluntad de carne. Gracias, Señor, como lo estamos comprendiendo en tu palabra y lo estamos meditando a la luz de tu Evangelio, Señor. Oramos por todos los que estamos aquí en esta mañana. Por tu voluntad nos reunimos, nos congregamos, nos disponemos para orar y estudiar tu palabra. Te pedimos que esa palabra que estamos aprendiendo, que estamos comprendiendo, entendiendo, se quede sembrada en nuestro corazón y produzca ese fruto, Señor, para que Cristo sea glorificado en nuestra manera de vivir. Y para que tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos guardes en esa verdad, nos sostengas en esa verdad, porque nosotros no tenemos fuerzas para ello y nuestra voluntad es muy corta. No nos alcanza, Señor. Eres tú quien nos sostiene, quien nos da esa perseverancia. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros debemos perdonar también, como dijo Jesús, a los que nos ofenden. Y en esta mañana lo confesamos, Señor, te pedimos perdón a ti también por nuestros pecados.
Lávanos con el poder de la sangre de Cristo Jesús y danos de esa gracia constante, abundante, que sobrepasa el entendimiento humano y es mayor que nuestro pecado. Porque donde abunda nuestro pecado, sobreabunda tu gracia, cubriendo la multitud de nuestros pecados. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, coloco en tus manos este tiempo, este devocional, para que tu palabra nos instruya y nos enseñe. Danos ese entendimiento, Señor, y guárdanos en esta verdad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar con el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 3 acerca de qué significa nacer de nuevo. Ya hemos avanzado un poco en la comprensión de este capítulo tan interesante, tan importante para los hijos de Dios, para aquellos que nos llamamos y creemos que somos hijos de Dios por voluntad de Dios, como lo hemos estudiado. Estamos siguiendo esa guía también del Dr. Sproul, del Pastor Sproul, que significa nacer de nuevo, que es fiel a la Escritura, la enseñanza que nos dejó este siervo, que ahora goza de la presencia de Dios. Estamos entonces compartiendo ese punto especial, donde entendemos, como lo llama aquí el Dr. Sproul en ese capítulo, el Espíritu Santo lo hizo todo. Y estuvimos meditando la última vez ese gran misterio que debemos comprender guiados por Él mismo, por el Espíritu Santo, que es un hecho, que es verdad, porque la Biblia nos lo enseña, que es el Espíritu Santo quien lo hizo todo en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo todo el Espíritu Santo? ¿Qué es aquello que llamamos todo? Pues lo que estuvimos meditando, reitero, el nuevo nacimiento. Explicamos por qué necesitábamos nacer de nuevo. Porque la única manera de salir de ese estado de muerte en que nacemos todos los seres humanos es únicamente por la voluntad soberana de Dios y por ese milagro soberano de Dios a través de su Espíritu, dándonos vida, resucitándonos de ese estado de muerte. Eso es lo que llamamos ese nuevo nacimiento, y cuando esto se produce en el ser humano, entonces muchos otros versículos de la Escritura ya empiezan a ser claros para nosotros y entender lo que nos dice allí la Escritura. Entre otras cosas, somos renovados en el entendimiento de nuestra mente. Recibimos un corazón nuevo, nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos también son abiertos, y empezamos entonces a escuchar la voz de Dios, a ver el camino que nos traza la palabra y sobre todo a entender su verdad. Muchas personas, muchas religiones leen la Biblia, leen la palabra de Dios, pero se puede leer la palabra de Dios, mas no entenderla, porque quien da el entendimiento profundo de este mensaje es su mismo autor, que es el Espíritu Santo. De nada sirve leer la Biblia si no se tiene la llenura del Espíritu Santo, por lo tanto. Porque la única manera de que el ser humano entienda y sea transformado por el poder de esta palabra es únicamente mediante el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en el corazón y la mente del hombre por la soberanía y voluntad total del Padre, entonces quien lee este libro, quien lee la Biblia, sería como leer cualquier otro libro, y eso sobreabunda hoy en día. El caso muy particular lo vemos en la misma Escritura, ese pasaje en el libro de los Hechos, donde Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar donde venía un eunuco en un carro y venía leyendo una porción de la Escritura, venía leyendo una porción del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lleva en una forma milagrosa a Felipe al lado de este varón, y Felipe le pregunta que si entendía lo que estaba leyendo, y el eunuco, pues ya conocemos ese pasaje, le dijo: no entiendo, ¿de quién está hablando aquí esto que acabo de leer? ¿Quién es ese hombre del que aquí anuncia el profeta? Entonces Felipe
le explicó todo lo que él había leído. Cuando Felipe le explica, entonces el eunuco entendió, el Espíritu Santo obró. No fue porque Felipe lo convenció, ni Felipe le dio el entendimiento al eunuco, no. Nosotros no somos capaces de convencer a nadie, ni nosotros le damos entendimiento a nadie. Ningún hombre cambia a otro hombre, ni tampoco ningún hombre le da entendimiento a otro hombre. Ambas cosas vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos cambia y el Espíritu Santo es quien nos da entendimiento. Nosotros, los maestros, los pastores en las iglesias, son instrumentos de Dios para anunciar el Evangelio, exponer el Evangelio, enseñar el Evangelio, explicar el Evangelio. Pero quien da entendimiento y produce ese cambio a raíz de esa explicación y esa enseñanza de estos siervos de Dios se llama el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió. Entonces Felipe le enseñó, el Espíritu Santo obró en el corazón de ese hombre, desde ese eunuco, entendió, fue bautizado y pues ya conocemos ese pasaje. Y así sucede con todo. Eso forma parte de todo esto que estamos estudiando. Cuando se nace de nuevo, entonces son abiertos los ojos, son abiertos los oídos, es un corazón nuevo que se recibe y la palabra de Dios entra produciendo esa llenura, produciendo ese cambio dirigido por el Espíritu Santo. Eso solamente es una obra sobrenatural que no puede producir ningún hombre, ninguna iglesia, ninguna religión, ningún líder religioso, llámese pastor, llámese obispo, como se quiera llamar. Eso es única y exclusivamente una obra de Dios. Eso, por favor, que quede bien claro. Vamos a continuar entonces meditando esto que estamos diciendo. Cuando eso sucede, entonces una persona recibe ese milagro también que va unido como consecuencia de lo que estamos diciendo a eso que llamamos en la Escritura y que lo vemos claramente, que se llama la regeneración y que alcanzamos a comentar un pedazo la vez pasada. La regeneración, por lo tanto, también es un misterio. Todo lo del Señor, digámoslo en ese sentido, es un misterio. Y por ser un misterio, quien revela ese misterio, quien da entendimiento, solamente es Él mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué sucedió con Nicodemo en aquel momento en que estaba hablando con Jesucristo y que es narrado en ese capítulo 3 del Evangelio de Juan? La confusión de Nicodemo era evidente, ya hemos leído el pasaje. Después que Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo le dice que si era necesario entonces un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Esa confusión de Nicodemo era evidente en su conversación con Jesús. Después de que Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, versículo 3 del capítulo 3 de Juan, Nicodemo miró a Jesús y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez? Literalmente lo tomó Nicodemo. ¿En el vientre de su madre y volver a nacer? El versículo 4, en otras palabras, lo que le dijo fue Jesús. Nicodemo lo que le dijo a Jesús, en otras palabras, fue Jesús, ¿de qué estás hablando? No te entiendo, explícame, porque lo que te entiendo es esto, y le refirió lo que él había entendido, un nacimiento físico, material, biológico, como lo explicamos. Yo creo que ese es uno de los comentarios más torpes, comentó el pastor Sproul, que le hayan hecho a Jesús. Es obvio que Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decir. Y hoy en día sucede muy a menudo. Se lee la Biblia, se predica la Biblia en algunos lugares, pero muchos no entienden, muchos no oyen. Por eso hemos reiterado aquí en estos espacios. Es tan corto el tiempo. Lo que tú no hayas entendido, por favor, pregúntalo, escríbenos, llámanos, coméntalo, que estamos para ello. Es obvio que Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decir. Y eso
que se lo estaba diciendo, explicando directamente el Hijo de Dios, el que iba a morir en la cruz, la segunda persona de la Trinidad. Él mismo le estaba enseñando a ese hombre. Y siendo así, no le entendió. Corrobora esto lo que dijimos hace un momento. El entendimiento de lo que tú escuchas no depende de quien te lo dice. Eso es algo que da el Señor por medio de su Espíritu. Por eso cuando tú leas la Biblia, cuando tú te dispongas a escuchar una prédica de un pastor, que es conforme a la Escritura, pídele al Señor que te dé entendimiento, porque tú no vas a entender simplemente porque se trate de la exposición de un pastor X o Y o Z. No, quien da el entendimiento es el Espíritu Santo, no el hombre. Por eso necesitamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender, dame entendimiento de esta enseñanza, de lo que voy a escuchar, de lo que estoy leyendo, etc. Es Él. Miren este caso, como reitero, escuchó las palabras directamente de Jesucristo, el que iba a morir en la cruz, y no entendió. No significa que Jesús era un mal maestro o que Jesús no se hacía entender. No, eso no significa eso. Ya creo que entendemos lo que queremos enseñar con esta parte. Jesús hablaba de la regeneración, retomando aquí nuestro tema. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de esa doctrina que llamamos, conforme a la Escritura, la regeneración. Y cuando decimos regeneración, nótese el prefijo re, que significa nuevamente. Generado, regenerar, nuevamente generado. O sea, una segunda generación después de una primera. La palabra generar significa literalmente devenir o suceder. Por lo tanto, Jesús estaba diciendo que algo debía suceder nuevamente. Ya había sucedido una primera vez, que Nicodemo había nacido por primera vez del vientre de su madre, en algún momento de su vida. Nació, fue traído a este mundo por voluntad de Dios, obvio, y nació. Pero tenía que volver a suceder por segunda vez otro nuevo nacimiento. Jesús estaba diciendo que algo debía suceder nuevamente, reitero. No obstante, Jesús no estaba pensando en ese nuevo nacimiento físico, biológico, como lo estamos diciendo, sino en un renacimiento espiritual, porque la condición espiritual con que se nace es nula. Todos, nunca olvides, reitero, nunca olvides, tenlo presente, todos los seres humanos vienen a este mundo, venimos a este mundo muertos espiritualmente. Solamente nacemos con vida biológica. Nadie nace cristiano. Repito, nadie nace cristiano. Muchas veces se cree, se tiene la tendencia, porque el bebé que acaba de nacer es el hijo de un pastor y su esposa también es una sierva de Dios en la iglesia. Es decir, ambos son hijos de Dios, siervos de Dios. Y creen que eso es condición para que el bebé que acaba de nacer, fruto del amor de estos dos seres humanos, sea también un hijo de Dios. No, eso no es cierto. No se es cristiano por herencia de los progenitores. Eso no lo enseña la Biblia. No se es cristiano por voluntad de hombre ni por condiciones de hombres. Se llega a ser cristiano, hijo de Dios, solamente por voluntad de Dios, en algo que ha de suceder de nuevo. Un nuevo nacimiento. Nadie nace cristiano. Nadie nace cristiano. Nunca lo olvidemos. No obstante, Jesús era refiriéndose a un nacimiento espiritual y no a un segundo nacimiento biológico. El nuevo nacimiento es un nacimiento real, pero un nacimiento de otro tipo.
Este nacimiento al que se refirió Jesús explicándole a Nicodemo es real, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos percibir con nuestros sentidos en forma natural. Es de tipo espiritual, es decir, va más allá de nuestra comprensión humana. Eso es lo que estamos tratando de explicar para que entendamos. Una respuesta a la pregunta de Nicodemo. Jesús comenzó a explicar ese misterio y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso está en el versículo 6, allí del capítulo 3 de Juan. Jesús estaba planteando algo obvio, un punto elemental, pero los oídos de Nicodemo necesitaban que se le repitiera. Después de todo, donde la mayoría de los teólogos profesionales se extravía no es en algún punto técnico de la teología, sino en uno fundamental, un punto básico, un punto que ellos deberían dominar. De hecho, más adelante en su conversación, Jesús respondió suavemente a Nicodemo diciéndole, y le reiteró esto: tú eres maestro de Israel, Nicodemo, tú eres doctor en teología. Nicodemo, tú conoces la escritura, la que tenían en ese momento, en aquella época. Tú eres miembro del consejo de la iglesia, del Sanedrín. Tú eres un experto en la ley. Tú conoces las escrituras. ¿Y no sabes esto que te estoy diciendo? ¿No entiendes esto que te acabo de decir? Léelo allí en el versículo 10. Allí, leámoslo, mire. Juan 3:10, respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremenda esas palabras de Jesús. Es como si Jesús le dijera a Nicodemo, en otras palabras, usando las palabras nuestras hoy: Nicodemo, ¿no te da vergüenza? Te llamas maestro y no entiendes esto que te acabo de decir, que es tan elemental, que es tan simple, espiritualmente. No lo entiendes, no te da vergüenza. Tú deberías saberlo por el hecho de llamarte como te llamas, maestro de la escritura y miembro de la iglesia del Sanedrín. No son invenciones mías, esto que te acabo de decir, Nicodemo. Estas cosas son el ABC de la religión bíblica, del cristianismo bíblico. El nuevo nacimiento es necesario porque lo que nace de la carne es carne y no se puede sacar espíritu de la carne. Todo lo que nace de la carne es carne y nace en estado de muerte. Y de esa carne que acaba de nacer en estado de muerte no se puede sacar espíritu de vida. Por el contrario, es carne que acaba de venir a este mundo en estado de muerte y necesita espíritu de vida para poder cobrar vida, porque está en estado de muerte. Y ese espíritu de vida que recibirá esa carne solamente la da aquel que tiene el don, el poder, la autoridad, la soberanía de dar vida, y ese es Dios. Por eso es que no llegamos a ser cristianos ni hijos de Dios por voluntad propia, ni por voluntad de los padres, ni por voluntad de pastores, ni por voluntad de ningún líder religioso o de alguna iglesia. No, es única y exclusivamente por voluntad de Dios, porque Él es quien tiene la soberanía de dar vida a lo que está muerto. Eso es lo que significan esas palabras. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no se puede sacar espíritu de vida de carne que está en estado de muerte. Espero haber sido claro en esa explicación. Si uno quiere cultivar
un encino tiene que sembrar una bellota, explicó el pastor Sproul. Si tú quieres recoger bananos, tienes que sembrar una mata de bananos. Tú no puedes sembrar un palo de mangos para recibir después bananos como cosecha. Absurdo. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Así que Jesús le hablaba a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual, no la mera repetición de un proceso biológico. Esto es algo mucho más misterioso. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Por voluntad de Dios. ¿Y cómo sucede eso? No pretendas entenderlo en la profundidad que quisieras, porque esto es un misterio de Dios. Esto es un misterio de Dios. Eso fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo. Simplemente sucede por la soberanía total de Dios, y esa persona en quien sucede ese nuevo nacimiento empieza a vivir una vida diferente, una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios, por voluntad de Dios, y no fue por voluntad de ningún ser humano, no es por voluntad de carne. Si Dios permite, mañana continuaremos en el estudio de este tema tan importantísimo que es necesario hoy en día que se exponga para que haya claridad de lo que significan estas palabras de Jesús respecto a quién realmente puede ser o llega a ser hijo de Dios. Porque hoy en día se ha tergiversado totalmente esta verdad que conforme a la Escritura. Vamos a orar, vamos a dejar allí, y si Dios quiere mañana continuamos. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta palabra que nos das. Gracias, Señor, porque nos aclaras, nos enseñas este misterio como lo dice la Escritura, el nuevo nacimiento. Entendemos, Señor, hemos escuchado que es por voluntad tuya y no por voluntad de hombre. Comprendemos entonces que toda carne nace en estado de muerte y que solamente tú eres quien da vida a la carne que está en estado de muerte. Señor, te damos gracias porque hoy entendemos, profundizamos, recordamos esta verdad tan importante para nosotros, los que creemos y los que sabemos que tenemos esa convicción distinta de una vida cambiada por el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, sin nosotros tener mérito alguno para ello, por habernos resucitado, por habernos dado vida estando nosotros muertos. Gracias, mi Señor. Guárdenos usted en su verdad, guárdenos en este camino de la vida que está en Cristo Jesús, para que no nos perdamos y para que podamos llegar al final a nuestra meta, estar junto con el Señor por toda la eternidad en tu casa. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oro por todos mis hermanos, por toda la iglesia. Señor, que esta verdad que estamos recordando y estudiando la podamos compartir, que este video lo podamos compartir con quienes anhelamos que entiendan y escuchen esta verdad, que lo podamos compartir, extender, enseñar, para que tu evangelio sea extendido, Señor. Te lo pedimos humildemente y oramos por esas personas a quienes va a llegar esta enseñanza, para que sean abiertos los ojos por tu voluntad, Señor. Te doy gracias por el honor que me das de compartir esta enseñanza bíblica con mis hermanos y con nuestros oyentes. Oro por todos nosotros. Encomiendo en tus manos este resto de día. Líbrenos del mal y del peligro, Señor. Guárdenos de las tentaciones del enemigo, y la provisión para este día la encomendamos en tus manos, pues tú eres nuestro proveedor y dependemos de ti, Señor. Gracias te damos por todo y por todas las cosas que nos han sucedido, nos están sucediendo y nos van a suceder. Gracias te damos por todo, Señor. Danos tu bendición y tu permiso para terminar este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe. Amén y amén. Muy buenos días, y si Dios quiere nos vemos mañana. Abrazo para todos.